El Ministerio Conéctate Jesús y Seminarios y Tutorías TISU presentan desde Panamá, Puente del Mundo y Corazón del Universo la serie Feliz para Siempre en el segmento La Biblia al Día. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ella tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Juan, capítulo 5, versículo 39. Escuchemos el capítulo de hoy. Lectura de Marcos 3. ¿Está usted loco? Otra vez entró Jesús en la sinagoga, y había allí un hombre que tenía seca una mano. Dos y le acechaban para ver si en el día de reposo, le sanaría, a fin de poder acosarle. Tres entonces dijo al hombre que tenía la mano seca, levántate y ponte en medio. Cuatro y les dijo, ¿es lícito en los días de reposo, hacer bien, o hacer mal, salvar la vida, o quitarla? Pero ellos callaban. Cinco entonces, mirándolos alrededor con enojo, entristecido por la dureza de sus corazones, dijo al hombre, extiende tu mano. Y él extendió, y la mano le fue restaurada sana. Seis y salidos los fariseos, tomaron consejo con los herodianos contra él para destruirle. La multitud a la orilla del mar. 7 más Jesús se retiró al mar con sus discípulos, y le siguió gran multitud de Galilea. Y de Judea, 8 de Jerusalén, de Idumea, del otro lado del Jordán, y de los alrededores de Tiro y de Sidón, oyendo cuán grandes cosas hacía, grandes multitudes vinieron a él. 9 y dijo a sus discípulos que le tuviesen siempre lista la barca, a causa del gentío, para que no le oprimiesen. 10 porque había sanado a muchos, de manera que por tocarle, cuantos tenían plagas caían sobre él. 11 y los espíritus inmundos, al verle, se postraban delante de él, y daban voces, diciendo, tú eres el Hijo de Dios. 12 más él les reprendía mucho para que no le descubriesen. Elección de los 12 apóstoles. MT, 4 de enero de 10, LC, 6 de diciembre de 16. 13 después subió al monte, y llamó así a los que él quiso, y vinieron a él. 14 y estableció a 12, para que estuviesen con él, y para enviarlos a predicar. 15 y que tuviesen autoridad para sanar enfermedades y para echar fuera demonios. 16 a Simón, a quien puso por sobrenombre Pedro. 17 a Jacobo hijo de Zebedeo, y a Juan hermano de Jacobo, a quienes apellidó Boanerges, esto es, hijos del trueno. 18 a Andrés, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Jacobo hijo de Alfeo, Tadeo, Simón el cananista. 19 y Judas Iscariote, el que le entregó. Y vinieron a casa. La blasfemia contra el Espíritu Santo. MT 12.22 a 32, LC 11.14 a 23. 20 y se agolpó de nuevo la gente, de modo que ellos ni aún podían comer pan. 21 cuando lo oyeron los suyos, vinieron para prenderle, porque decían, está fuera de sí. 22 pero los escribas que habían venido de Jerusalén decían que tenía a Belcebú, y que por el príncipe de los demonios echaba fuera los demonios. 23 y habiéndolos llamado, les decía en parábolas, ¿cómo puede Satanás echar fuera a Satanás? 24 si un reino está dividido contra sí mismo, tal reino no puede permanecer. 25 y si una casa está dividida contra sí misma, tal casa no puede permanecer. 26 y si Satanás se levanta contra sí mismo, y se divide, no puede permanecer, sino que ha llegado su fin. 27 ninguno puede entrar en la casa de un hombre fuerte y saquear sus bienes, si antes no le ata, y entonces podrá saquear su casa. 28 de cierto os digo que todos los pecados serán perdonados a los hijos de los hombres, y las blasfemias cualesquiera que sean. 29 pero cualquiera que blasfeme contra el Espíritu Santo, no tiene jamás perdón, sino que es reo de juicio eterno. 30 porque ellos habían dicho, tiene espíritu inmundo. La madre y los hermanos de Jesús. MT 12.46 a 50, LC 8.19 a 21. 31 vienen después sus hermanos y su madre, y quedándose afuera, enviaron a llamarle. 32 y la gente que estaba sentada alrededor de él le dijo, tu madre y tus hermanos están afuera, y te buscan. 33 él les respondió diciendo, ¿quién es mi madre y mis hermanos? 34 y mirando a los que estaban sentados alrededor de él, dijo, he aquí mi madre y mis hermanos. 35 porque todo aquel que hace la voluntad de Dios, ese es mi hermano, y mi hermana, y mi madre. Marcos 3, ¿está usted loco?
Le invitamos a leer este capítulo a través del siguiente enlace. https://youtube.com/ydxj8 Cuando empezamos a leer la Biblia y a aprender sobre Jesús a los 16 años, ocurrió algo impensable y totalmente inesperado. Cambiamos. Por aquel entonces, mami estaba estudiando en Estados Unidos. Estábamos con papi, y él pensaba que me estaba volviendo loca. Se acabó la bebida, las fiestas, y siempre encerrada en mi habitación estudiando la palabra de Dios. Papi realmente pensó que yo estaba perdiendo contacto con la realidad. Estamos tan contentos de que después de que papi se convirtió a través del estudio de la palabra, ya no piensa de esa manera. Ahora se da cuenta de que cuando se estudia la palabra de Dios, nos damos cuenta de lo que es la realidad. Se trata de la controversia entre el bien y el mal, que está sucediendo detrás de las escenas del esplendor y el glamour de lo que vemos en nuestro mundo de hoy. Jesús pasó por una experiencia similar. En Marcos capítulo 3, versículos 21 y 31 a 35, encontramos que la madre y los hermanos de Jesús vinieron a recogerlo. ¿Por qué? Leamos el relato en el versículo 21. Cuando lo oyeron los suyos, vinieron para prenderle, porque decían, está fuera de sí. ¿Qué fue lo que su familia oyó de Jesús que los llevó a la conclusión de que fuera de sí? Obtenemos algunas ideas a través del libro El deseado de todas las gentes. Capítulo 33. ¿Quiénes son mis hermanos? pp 288, 291 y 292. Los hijos de José distaban mucho de tener simpatía por Jesús en su obra. Los informes que llegaban a ellos acerca de su vida y labor los llenaban de asombro y congoja. ¿Qué oyó la familia de Jesús acerca de él? Oían que pasaba noches enteras en oración, que durante el día le rodeaban grandes compañías de gente, y que no tomaba siquiera tiempo para comer. Sus amigos estaban convencidos de que su trabajo incesante le estaba agotando, no podían explicar su actitud para con los fariseos, y algunos temían que su razón estuviese vacilando. Sus hermanos oyeron hablar de esto, y también de la acusación presentada por los fariseos de que echaba a los demonios por el poder de Satanás. ¿Qué había realmente detrás de su propuesta de apartarle de la vida pública? Sentían agudamente el oprobio que les reportaba su relación con Jesús. Sabían que tumulto habían creado sus palabras y sus obras, y no solo estaban alarmados por sus osadas declaraciones, sino que se indignaban porque había denunciado a los escribas y fariseos. Llegaron a la conclusión de que se le debía persuadir y obligar a dejar de trabajar así, e indujeron a María a unirse con ellos, pensando que por amor a ella podrían persuadirle a ser más prudente. ¿Cómo manejó Jesús la situación cuando su familia vino a buscarlo? Mientras Jesús estaba todavía enseñando a la gente, sus discípulos trajeron la noticia de que su madre y sus hermanos estaban afuera y deseaban verle. Él sabía lo que sentían ellos en su corazón, y respondiendo él al que le decía esto, dijo, ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Y extendiendo su mano hacia sus discípulos, dijo, he aquí mi madre y mis hermanos. Porque todo aquel que hiciere la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano, y hermana, y madre. No solo porque sus medios hermanos y su madre estuvieran físicamente relacionados con él, significa que estuvieran haciendo la voluntad de Dios. El libro El deseado de todas las gentes continúa explicando lo importante que es para nosotros ser respetuosos con nuestra familia, pero al mismo tiempo, necesitamos recordar que somos hijos de Dios y que es más importante para nosotros hacer la voluntad de Dios por encima de la voluntad de nuestra familia y amigos. Ver Hechos 5, versículo 29. Jesús bebió la copa de desgracia por nosotros de ser incomprendido por su propia familia. Todos los que quisieran recibir a Cristo por la fe iban a estar unidos con Él por un vínculo más íntimo que el del parentesco humano. Iban a ser uno con Él, como Él era uno con el Padre. Al creer y hacer sus palabras, su madre se relacionaba en forma salvadora con Jesús y más estrechamente que por su vínculo natural con Él. Sus hermanos no se beneficiarían de su relación con Él a menos que le aceptasen como su Salvador personal. ¿Qué apoyo habría encontrado Jesús en sus parientes terrenales si hubiesen creído en Él como enviado del cielo y hubiesen cooperado con Él en hacer la obra de Dios? Su incredulidad echó una sombra sobre la vida terrenal de Jesús. Era parte de la amargura de la copa de desgracia que Él bebió por nosotros. Al principio de esta publicación, mencionamos que cuando estudiamos la palabra de Dios, un cambio ocurrió en nuestras vidas. ¿De qué se trató el cambio? El mismo capítulo del libro El deseado de todas las gentes, explica el cambio que ocurre en el corazón de una persona que puede llevar a otros a pensar que puede estar fuera de sí. ¿Qué ocurre en nuestro corazón cuando nos entregamos a Jesús? Cuando el alma se entrega a Cristo, un nuevo poder se posesiona del nuevo corazón.
se realiza un cambio que ningún hombre puede realizar por su cuenta. Es una obra sobrenatural, que introduce un elemento sobrenatural en la naturaleza humana. El alma que se entrega a Cristo llega a ser una fortaleza suya, que él sostiene en un mundo en rebelión, y no quiere que otra autoridad sea conocida en ella sino la suya. Un alma así guardada en posesión por los agentes celestiales es inexpugnable para los asaltos de Satanás. Pero a menos que nos entreguemos al dominio de Cristo, seremos dominados por el maligno. Dos poderes se disputan la supremacía de nuestra mente. ¿Quién controlará nuestra mente? Debemos estar inevitablemente bajo el dominio del uno o del otro de los dos grandes poderes que están contendiendo por la supremacía del mundo. No es necesario que elijamos deliberadamente el servicio del reino de las tinieblas para pasar bajo su dominio. Basta que descuidemos de aliarnos con el reino de la luz. Si no cooperamos con los agentes celestiales, Satanás se posesionará de nuestro corazón y hará de él su morada. La única defensa contra el mal consiste en que Cristo mora en el corazón por la fe en su justicia. Una conexión vital con Dios, la única manera de resistir la tentación de pecar. A menos que estemos vitalmente relacionados con Dios, no podremos resistir los efectos profanos del amor propio, de la complacencia propia y de la tentación a pecar. Podemos dejar muchas malas costumbres y momentáneamente separarnos de Satanás, pero sin una relación vital con Dios por nuestra entrega a él momento tras momento, seremos vencidos. Sin un conocimiento personal de Cristo y una continua comunión, estamos a la merced del enemigo, y al fin haremos lo que nos ordene. https://m.egubritins.org/book/174.15223 gato 1523. Para las personas que nos conocen, como nuestra familia y amigos cercanos, aquellos de nosotros que hemos rendido completamente nuestras voluntades a Dios y a una conexión vital con Él, puede parecer que estamos locos. Ya no pensamos como ellos. Ya no disfrutamos de las mismas actividades que antes nos unían a ellos. Pero adivina qué. Mientras estemos haciendo la voluntad de Dios en nuestras vidas, ahora somos parte de una nueva familia, la familia de Dios. Como dijo Jesús en Marcos 3 versículo 35, todo aquel que hace la voluntad de Dios, ese es mi hermano, y mi hermana, y mi madre. Bendiciones.